La paz de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros a la muerte, esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron al burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Con el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, comienza para Jesús de Nazaret la última semana de su vida. Permanecerá en la ciudad de Jerusalén 5 días. Al sexto día lo matarán. El séptimo permanecerá en la tumba. Resucitará al octavo día. Es el relato de una nueva creación. ¿Qué hace posible la nueva creación? Descartar la lógica del caballo y asumir la lógica del burro. El caballo era el animal que montaban quienes detentaban el poder utilizando la fuerza y la violencia. Jesús vencerá la muerte como un burro, es decir, a través de una vida caracterizada por la bondad, el servicio, el compartir las cargas de los demás. Donde hay capacidad de servir, ahí se realiza el reino de Dios. Bendito el reino que llega. Por eso necesitamos desatar el asno que llevamos dentro, es decir, nuestra capacidad de amar y servir. Jesús vino precisamente para intentar desatar en nosotros esta capacidad de cuidar de los demás, de jugarnos la vida de forma no mundana. A los que preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Los discípulos le respondieron: el Señor tiene necesidad de este asno. Él lo necesita para iluminar el mundo, haciendo retroceder las tinieblas del mal. Estemos seguros que el Señor nos devolverá ese burrito. El amor que damos a los demás volverá siempre a nosotros y en abundancia, multiplicado. El problema de fondo es que amamos el poder y la fuerza. Por eso preferimos montar el caballo del arrogante y prepotente. Preferimos inflar nuestro ego. Preferimos la violencia de los poderosos al burro manso, que se pone al servicio de Dios y de los demás. Estamos llamados a realizarnos como personas por el camino del bien y del don, pero muchas veces seguimos la lógica del mundo, aparentemente victoriosa, basada en el poder, el tener y el éxito. Jesús entró en la última semana de su vida, la semana de la consumación, sentado en un asno como trono, y la terminó en otro trono, la cruz, signo del amor fiel que llega hasta el final. Cuando Cristo entró en Jerusalén, mucha gente gritaba: Hosana, que significa Dios salva. Sí, efectivamente, Dios salva, sí.
con un amor que no se rinde. Y volvieron a gritar, bendito el reino que llega. El amor solo puede llegar de esta manera. Si viniera de otra manera, tal vez con poder y violencia, se negaría a sí mismo. Lo que veremos en esta Semana Santa no será el esplendor del Dios omnipotente, sino sobre todo el sufrimiento de un hombre. La comunidad cristiana nace de la contemplación del Dios crucificado. Como decía el pastor, un pastor alemán, Dietrich Bonhoeffer, no son los ritos los que nos hacen cristianos, sino la participación en el sufrimiento de Dios. Esto lo entendió un soldado, un pagano, experto en la muerte, lo entendió. Cuando Jesús expiró, el soldado dijo, de veras, este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué vio diferente en esa muerte? Un Dios que pone de cabeza nuestros modelos de Dios, que no sacrifica a nadie, se sacrifica a sí mismo. Vio que la pasión de Cristo era una pasión por Dios y por el hombre. Probablemente nunca vamos a entender la cruz, pero Dios no vino para que podamos entenderla, sino para que en nuestras cruces podamos aferrarnos al crucificado, permitir ser levantados en alto en la cruz, para poder ser levantados de la muerte en la resurrección. No olvidemos que el centro del cristianismo es la resurrección de Jesús. ¿Por qué entonces la cruz nos distingue? ¿Por qué la cruz es el mayor símbolo de nuestra fe? Porque nos recuerda que en cada vida, en cada acontecimiento humano, incluso el más limitado y frágil, ahí está Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, guarde su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted.